Queremos aprender del Señor, como dije hace un momento, los principios que rigen la vida de todo matrimonio cristiano. Y venimos anunciándoles el título del mensaje: un matrimonio probado por fuego. Un matrimonio que es probado por fuego se supone que debe de vivir siendo un matrimonio a prueba de fuego, ¿verdad? Y vamos a tratar de ver qué es lo que la Biblia nos enseña al respecto. Pero no sé, ¿cuántos de los que están aquí se casaron en México? Bueno, si ustedes se casaron en México, es muy posible que al momento de ir al registro civil les entregaron un acta como esta. ¿Sí? No sé qué es lo que dice la que les dan aquí, pero yo le voy a leer en esta acta de matrimonio civil principios que, desde luego, desde el punto de vista civil, rigen la vida de un matrimonio que posiblemente ni cristiano es. Porque esto se lo dan a matrimonios cristianos como a matrimonios no cristianos, ¿sí? Y ya desde este momento, si analizamos el punto de vista civil, ya no el punto de vista espiritual, nos vamos a dar cuenta, tanto varones como mujeres, la grande responsabilidad que tenemos como matrimonios de vivir un matrimonio a prueba de fuego. Y cuando hablamos de fuego, queremos entender que las pruebas, las tribulaciones tipifican ese fuego que puede destruir hasta arruinar un matrimonio. Le voy a leer una porción solamente de las responsabilidades que pues el juez le lee a los matrimonios que casa ahí en su oficina civil. Dice: este es el único medio moral de formar la familia. Es el único medio. Aunque hoy en la actualidad algunos otros buscan otros medios acerca de cómo formar la familia, según sus criterios. Es el único medio de formar la familia, de conservar la especie y de suplir las imperfecciones del individuo, que no puede bastarse a sí mismo para llegar a la perfección del género humano. Es decir, nos necesitamos el uno al otro, el género humano, tanto el hombre como la mujer. Esto no existe en la persona sola, esto que sigue a continuación, sino en la dualidad conyugal, ¿sí? Los casados, le está hablando a la pareja, deben ser y serán sagrados el uno para el otro. Sagrados. Insisto en esto, este es un acta de matrimonio civil, No estamos hablando nada que tiene que ver con la Biblia. Porque luego hay quienes dicen: no, a mí no me hables de tu cristianismo. No estamos hablando de eso. Entonces, sigo leyendo. Los casados deben de ser y serán sagrados el uno para el otro, aún más de lo que es cada uno para sí mismo. Es decir, en el momento en que yo establezco mi relación matrimonial y hago un pacto con ella, yo estoy entendiendo y me estoy responsabilizando a la vez de ser solamente para mi esposa, nada más, consagrado para ella. Mis ojos, mi mente no van a tener mirada ni mente en otra mujer más que en ella. Y igual, viceversa, ella es consagrada para mí. El hombre, le habla primero al hombre, cuyas dotes sexuales son principalmente el valor, la fuerza, debe dar y darle a la mujer, uno, protección. Varones, tenemos la responsabilidad de proteger a nuestra esposa. ¿Saben por qué hoy muchos matrimonios han caído en el pecado de adulterio que ha hecho tanto daño a la familia? Porque el varón no ha tomado su responsabilidad de proteger a su esposa en todas las áreas.
espiritual, emocional y sexual. Entonces, el hombre debe dar protección, alimento, dirección, tratándola siempre como la parte más delicada, sensible y fina de sí mismo, y con la magnanimidad y benevolencia generosa que el fuerte le debe al débil. Dicen por ahí en la sociedad que la mujer es el sexo débil, pero eso está por comprobarse. Y a veces se comprueba bastante en la vida de muchos matrimonios donde la mujer viene a ser el elemento más fuerte del matrimonio y de la familia. Espero no sea el caso de alguno aquí presente. Esencialmente, cuando este débil se entrega a él y cuando por la sociedad se le ha confiado, es decir, Dios nos ha confiado a nuestra esposa. Luego le habla a la mujer. La mujer cuyas principales dotes o cualidades son la abnegación. ¿Cuántas mujeres abnegadas hay aquí? ¿No hay? Cuyas dotes, cualidades, capacidades son la abnegación, la belleza. Mi esposa es bella. Hay muchas mujeres bellas y varones bellos también. La salvación nos embellece, dice la Biblia. A lo mejor alguien puede decir, ay, pues lo voy a decir por fe. Cuando lo ves con los ojos de la salvación, tú vas a poder encontrar a tu cónyuge muy bello. ¿Sí? Entonces dice, cuyas dotes principales son la abnegación, la belleza, la compasión, la ternura. ¿Cuántas mujeres tiernas hay aquí? Bueno, debe dar y dará al marido, escuchen esto, mujeres, obediencia, agrado, asistencia, consuelo, consejo. No, aquí solamente mis chicharrones truenan, decimos en México. No. También el consejo de la esposa debemos considerarlo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que ella es la ayuda idónea, y ahí la palabra ayuda idónea significa que ella para nosotros es el complemento. Es la parte que nosotros no tenemos. Las cosas de las cuales yo carezco, física, espiritual o sexual, ella las complementa. Y ahí se cumple cuando el Señor dice que le hizo al hombre ayuda idónea para él. Somos un complemento, ¿verdad? Entonces, le deberá dar consuelo, consejo, tratándolo siempre con la veneración que se le debe dar a la persona que nos apoya, que nos defiende, con la delicadeza de quien no quiere exasperar a la parte brusca, irritable y dura de sí mismo. Hablando del varón. O sea, la mujer debe de ser sabia, prudente, porque a veces hay mujeres que están ahí insistiendo como cuchillito de palo, y llega un momento en que el varón sale de sus casillas, ¿verdad? Y entonces es donde se exaspera y ahí surgen los problemas y las situaciones difíciles. Luego le habla una vez más a los dos. Dice, el uno y el otro se deben y se tendrán respeto, se tendrán fidelidad, se tendrán confianza y ternura, y ambos procurarán que lo que uno espera del otro, al unirse el uno y el otro, no se vaya demeritando con el paso del tiempo. Porque luego algo sucede, nos casamos bien enamorados, salimos de la etapa del noviazgo, en donde ibas y tomabas un tiempo para platicar con ella, 1 hora o 2 horas, llegabas a la casa y ya estabas otra vez en el teléfono ahí hablando con ella. Y nos casamos bien enamorados, pero luego de repente pasa 1 año o 2 años y como que esa etapa del enamoramiento está
o va disminuyendo. Eso no debe de suceder. Entonces dice ahí, procurarán que tanto el uno como el otro vayan uniéndose y no se vaya demeritando la relación. Ambos deben de ser prudentes y atenuar el uno al otro las faltas que tanto uno como el otro se manifiestan, porque no somos perfectos. ¿Ya sabían eso? Ni somos iguales. Somos tan diferentes, Dios nos diseñó tan diferentes, ¿verdad? Entonces, ambos deben de ser prudentes, nunca se dirán injurias, porque las injurias entre casados deshonran al que las dice. Porque las injurias entre casados deshonran al que las dice y prueba su falta de tino o de cordura en la elección. Ni mucho menos se maltratarán de obra, porque es villano y cobarde abusar de la fuerza. Ambos deberán prepararse con el estudio y la amistosa mutua para corregirse el uno al otro los defectos que cada uno al otro mantengan durante la relación familiar. Y cuando vengan los hijos, los padres puedan ser para ellos un ejemplo, en donde los hijos se encuentren en los padres justamente ese buen ejemplo de conducta digna de ser manifestada. Es decir, que nuestros hijos puedan decir, papá y mamá me han dado ejemplo. ¿Sí? Bueno, vuelvo a repetir, esto es solamente desde el punto de vista estrictamente civil. ¿Qué dice la Biblia? Ahora vamos a dar el consejo espiritual. Los que traigan Biblia pueden abrirla si quieren en 1 Corintios capítulo 3, versículo 10. Aquí vamos a ir entrando en el tema. Dice Pablo, vamos a hablar de un matrimonio probado por el fuego. ¿Cuántos de los que están aquí han sufrido la prueba de fuego en su matrimonio? Levante la mano. Yo le digo, 34 años se dice fácil, pero en 34 años pues ha habido de todo. Ha habido gozo, ha habido felicidad, ha habido tristeza, ha habido lágrimas, ha habido sufrimiento, ha habido necesidad, ha habido de todo. Pero mire qué interesante, en nuestro caso, 34 años y aquí seguimos. ¿Alguien tiene más de 34 años? Levante la mano. ¿Cuánto tienen? 35 aquí. Siempre Mario nos gana. ¿Alguien tiene más de, cuánto tienen ahí, hermana Blanca? 38, ahí 36, nos sigue ganando Mario y Gloria. Y se ven jóvenes todavía. Yo le digo a Mario, oye, ¿cómo le haces para mantener la barba así negra? Yo la tengo ya todo blanca y soy más chico que él, ¿verdad? Bueno, 41 años, 38 años y aquí estamos. Y eso no significa que no nos ha venido la prueba del fuego. Pero la siguiente pregunta es, ¿cómo podemos hacer para continuar siendo un matrimonio a prueba de fuego? De eso vamos a estar hablando. Dice Pablo en 1 Corintios 3:10, conforme a la gracia que Dios me ha dado, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por fuego será probada o revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. ¿Cuántos han sido probados con fuego? Bueno. Es de todos bien sabido que nos tocó vivir en medio de una generación que Pablo la llamó maligna y perversa. Maligna, que significa una sociedad torcida, donde a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Y perversa habla de todo lo que tiene que ver con la corrupción moral,
anarquista, personas sin ley, sin propósito en la vida, personas o matrimonios que rechazan una y otra vez el diseño de Dios, no solamente para el matrimonio, sino para la familia. Hoy hay muchos conceptos respecto a la familia. Hay quienes suponen que la familia se forma un hombre con otro hombre, una mujer con otra mujer. Mentira, ese no es el diseño de Dios. No es la manera, ni desde el punto de vista estrictamente civil, ni desde el punto de vista espiritual, no es la manera como se forma la familia. La familia se forma a través de un hombre con una mujer, que juntos se unen en la relación sexual y surgen los hijos. ¿Sí? Bueno, este es el diseño de Dios. Las estadísticas han concluido que los hijos de padres cristianos que vivieron un cristianismo religioso, solamente de decir, voy a la iglesia y con eso cumplo y basta, pero nunca llegan a la iglesia, escuchan un mensaje, etcétera, etcétera, pero salen de la iglesia y no cumplen con ninguno de los principios y mandamientos que rigen la vida cristiana y la familia, viviendo un cristianismo religioso. Entonces, se ha concluido que los padres cristianos que vivieron un cristianismo religioso son 2 veces más propensos los hijos a alejarse de la iglesia cuando son adultos, debido a que llegó un momento en que esa religiosidad en la que vivió papá y mamá dentro de la iglesia los llevan al divorcio. ¿Padres cristianos divorciándose? Sí, aunque usted no lo crea. Y le digo una cosa, que de hecho esto ya es una realidad. Los divorcios, la estadística de divorcios allá afuera, ya casi se junta con la estadística de divorcios aquí adentro en la iglesia. 8 o 9 de cada 10 matrimonios están terminando en divorcio allá afuera. 7 u 8 de cada 10 matrimonios cristianos están terminando en divorcio. ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué? Bueno, tal vez alguna respuesta pudiera ser porque les vino la prueba de fuego del matrimonio y como no estaban listos y capacitados para hacer un matrimonio a prueba de fuego, les vino el fuego y su casa se quemó, su matrimonio se quemó. Estoy convencido de que estamos viviendo en medio de una sociedad que parece como un campo minado. No sé si se han dado cuenta de eso. Donde cada paso que demos, tenemos que darlo con mucho cuidado. Porque podemos descuidarnos y podemos encontrarnos con que una bomba, una granada de allá del mundo puede explotarnos y acabar con nuestro matrimonio. Por lo tanto, entonces, los matrimonios cristianos debemos estar apegados a los principios y mandamientos que Dios establece en su palabra y que son justamente los que rigen un matrimonio y una familia cristiana. Bueno, vamos a dar una repasada muy rápida a los versículos que acabo de leer en 1 Corintios 3:10. Vamos a tratar de analizarlos un poco. Dice Pablo ahí, conforme a la gracia que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Un matrimonio probado con fuego. Pablo dice, perito arquitecto. Pablo está hablando ahí en un sentido figurado para referirse a que una de sus funciones principales en el ministerio fue el diseño y construcción, pero de fundamentos espirituales. Pablo no era un arquitecto literalmente hablando, pero él dice que su vida la desgastó. Usted puede estudiar el ministerio del apóstol Pablo y se puede dar cuenta que siempre él estuvo en pro de construir fundamentos espirituales en toda la gente a la que él estaba ministrando. Entonces dice, por la gracia que me ha sido dada, yo como perito y arquitecto, y luego añade diciendo, puse el fundamento y otro edifica encima, y termina el versículo 10 diciendo, pero cada uno refiriéndose al varón y a la esposa,
Cada uno mire cómo sobreedifica. Aquí en primera instancia se está refiriendo a la edificación que tanto pastores como ministros debemos hacer, pero también se refiere y aplica a los creyentes, pero también a los matrimonios. Cada uno miremos cómo estamos sobreedificando en nuestro matrimonio. Estamos sobreedificando sobre la roca que es Cristo, nuestro matrimonio se va a sostener. Estamos sobreedificando sobre la arena, un día nuestra casa se nos puede caer. Notemos cómo en el versículo 11 dice Pablo: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Ahí es donde debemos construir. Y si sobre ese fundamento alguno edifica oro, plata, piedras preciosas, madera, heno y hojarasca. Y notemos cómo Pablo hace una distinción entre dos tipos de materiales o dos categorías de materiales. La primera, Pablo se refiere a la construcción o la sobreedificación que se debe de hacer con oro, plata y piedras preciosas, las cuales representan materiales de alta calidad. Y déjeme decirle una cosa, mi estimado matrimonio que está aquí: no hay materiales más valiosos con los que podemos edificar nuestro matrimonio para que sea un matrimonio a prueba de fuego, como son los principios de la inerrante palabra de Dios. Si tú sobreedificas ahí en tu matrimonio con los principios de la palabra de Dios, tu matrimonio se va a permanecer. Así vengan vientos, tormentas, tornados, fuego de prueba a tu matrimonio, se va a mantener. Pero luego Pablo habla de otro tipo de materiales que son madera, heno y hojarasca, que representan materiales de muy baja calidad y que además son altamente flamables, lo cual habla de aquellos que edifican en un matrimonio o edifican su matrimonio sobre la base del sentimentalismo o el emocionalismo religioso, o los que edifican sobre su matrimonio en base a la mera atracción física. No se duerma, porque de estos principios, de la aplicación de estos principios depende nuestro matrimonio. Esposa, si ves que tu marido se duerme, dale hola, dile, ¿estás oyendo? Entonces, oro, plata y piedras preciosas, materiales sólidos. Madera, heno y hojarasca, materiales débiles, flamables. Pregunta: ¿con qué tipo de material estás construyendo o sobreedificando en tu matrimonio? Yo sé en lo que estoy sobreedificando en mi matrimonio. Y luego Pablo da la razón, el por qué. ¿Por qué debemos edificar con oro, plata y piedras preciosas y no con madera, heno y hojarasca? Versículo 13. Porque la obra, desde luego la obra de edificación de cada uno, se hará manifiesta, es decir, claramente visible, porque el día lo declarará. Ese día se refiere al día en que será necesario en que todos comparezcamos ante el tribunal de Jesucristo, y ahí nos serán dadas las recompensas. En otras palabras, ahí estaremos todos ante la presencia del Maestro, del Rey de Reyes y Señor de Señores, y el Señor nos preguntará: varón, ¿qué hiciste con la mujer de tu juventud? ¿Cómo sobreedificaste en tu matrimonio? Y también ahí el maestro le preguntará a la esposa: ¿qué hiciste con el varón que puse como cabeza de tu casa y con los hijos que ustedes tuvieron? ¿Qué hicimos? A eso se está refiriendo ahí San Pablo. Entonces dice: la obra de cada uno se hará manifiesta, claramente visible. Es cuestión de tiempo, porque el día lo declarará. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, buena obra, mala obra, ahí será manifestada. El fuego la probará. Y esto se refiere a que cuando Jesús regrese, la obra de cada uno, hablando de nuestros matrimonios, será evaluada, será probada en cuanto a la calidad de nuestro matrimonio y a los elementos con que empezamos o edificamos en nuestro matrimonio. ¿Qué va a ser lo que va a probar la calidad de nuestro matrimonio? El fuego. El fuego lo probará. Esto determinará si somos un matrimonio probado
con fuego. En otras palabras, entonces, la recompensa que el Señor dará para tu matrimonio dependerá, aparte de los materiales con los que sobreedificaste en tu matrimonio, dependerá también de la fidelidad, la integridad y la calidad de los materiales con los que cada uno de nosotros edificamos en nuestra vida y en nuestro matrimonio. Porque edificar nuestro matrimonio sobre la base o el fundamento construido sobre madera, heno y hojarasca, de antemano sabemos que no aguantará la prueba de fuego. ¿O sí la aguanta? No la aguanta. Por eso es que Pablo aconseja y dice: cada uno mire cómo sobreedifica, y da la aportación. Sobreedifica sobre oro, plata y piedras preciosas que no se queman y que sí permanecen aún a pesar de la prueba de fuego. Déjenme leerle estos versículos, 1 Corintios 3:12 en adelante, en la versión Palabra de Dios para Todos, y nos va a aclarar mucho más el panorama de estos versículos. Dice así: algunos construyen sobre la base de oro, con oro, plata, piedras preciosas, pero algunos otros con madera, heno y hojarasca o paja. Pero en aquel día el trabajo de cada uno se dará a conocer como es realmente. En ese día habrá fuego para poner a prueba su trabajo. Escuchemos esto, matrimonios. Según esta versión, la obra de edificación de nuestro matrimonio implica un trabajo de todos los días. Hay que trabajar. Hay que trabajar en la armonía. Hay que trabajar en la confianza, hay que trabajar en los detalles, hay que trabajar en edificar en amor, hay que trabajar en todas las áreas. Dice la Biblia: el agricultor, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Porque resulta con que a veces queremos y demandamos el fruto de mi esposa, pero no quiero trabajar. ¿Sí estamos entendiendo el asunto? ¿Sí? El agricultor, para participar de los frutos, tiene que trabajar primero. Entonces, la obra de edificación de nuestro matrimonio implica necesariamente trabajo. Versículo 14: si lo que alguien construyó resiste el fuego, ese constructor recibirá su recompensa. Si su construcción se quema, sufrirá pérdidas. Él se salvará, pero como alguien que escapa de un fuego. Bueno, en la sociedad de la antigüedad, yo no sé si ustedes sabían, pero si usted va un poquito a la historia de la sociedad, usted se va a dar cuenta que se hacía uso del fuego para demostrar la culpabilidad o la inocencia cuando alguien era acusado de un delito o de la violación del pacto matrimonial, y que regularmente la violación del pacto matrimonial tenía que ver con adulterio. En aquel tiempo se usaba el fuego. Ponían a una persona a caminar sobre unos rieles ardiendo a fuego así candente, y ahí se demostraba si el hombre se quemaba, si los pies se le achicharraban, suponían que era culpable. Si no se quemaba, era inocente. Eso era en la antigüedad. Eran métodos muy humanos de prueba de fuego, muy drásticos, pero a la vez muy desafiantes. Ahora en el Señor, dice la Biblia en 1 Corintios 3:13, en la versión Palabra de Dios para Todos, que en ese día, en el día del tribunal de Cristo, el trabajo de cada uno se dará a conocer como es realmente, y en ese día habrá fuego para poner a prueba el trabajo y demostrar con qué calidad de materiales construimos en nuestro matrimonio. ¿Cuándo será eso? En el tribunal de Cristo. En la Biblia encontramos diferentes usos y símbolos acerca del fuego. Por ejemplo, Dios usó el fuego para traer juicio sobre 2 ciudades malas y perversas en la antigüedad. Ciudades que se habían no solamente prostituido, que incluso algunos han dicho que la sociedad en la que vivimos hoy ya superó la calidad de vida o el estilo de vida en el que vivían aquellas ciudades, Sodoma y Gomorra.
Bueno, Dios usó fuego para destruir esas dos ciudades. Dice la Biblia en Génesis 19:24, entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Dios de los cielos, y destruyó las ciudades de toda aquella llanura con todos sus moradores y el fruto de la tierra. Dios usando fuego para traer un juicio, ¿sí? Dios usó el fuego ardiendo en medio de una zarza también para llamar a un hombre que fue el libertador de Israel. ¿Ustedes saben a quién me refiero? A Moisés. Dice la Biblia en Éxodo capítulo 3 que se le apareció el ángel de Dios en llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía, y de en medio de la zarza surgió la voz de Dios que le dijo a Moisés: ven, porque te quiero hacer el libertador del pueblo de Israel. Usó fuego para llamar a alguien. Escuchen esto: Dios nos ha llamado a nosotros como varones a ser los sacerdotes de nuestra casa. ¿Cuántos han recibido ese llamado? El sacerdote en el Antiguo Testamento era el representante de Dios ante el pueblo y del pueblo ante Dios. Ahora en el Nuevo Testamento, siendo nosotros los sacerdotes de nuestra casa, somos los representantes de Dios ante nuestra familia y de mi familia ante Dios. Somos mediadores. La pregunta es: ¿cómo estamos ejerciendo nuestro oficio de sacerdotes? ¿Somos verdaderamente dignos representantes del oficio que nos fue delegado? ¿O decimos, no, mujer, ahí encárgate tú de todo, mira, ahí encárgate tú de los asuntos espirituales con los hijos, que yo voy a trabajar y me voy a desgastar y no te va a faltar nada? Escuchen esto, varones: nuestra responsabilidad como hombres de casa no es solamente acercar el dinero. Eso cualquiera lo puede hacer. Una de las responsabilidades fundamentales que nos fue delegada fue criar hijos, atender, proteger a la esposa y criar hijos. Una cosa es engendrar hijos y otra cosa es criar hijos. Engendrar, todo mundo está engendrando hijos, pero criarlos, no todos los están criando. ¿Está clara nuestra responsabilidad, varones, sí o no? Muy bien. Dios usó el fuego también para tipificar el llamado de los verdaderos ministros de Dios. En el Salmo 104, versículo 4, el salmista dice: el que hace los vientos sus mensajeros y las flamas de fuego sus ministros. Está tipificando a los ministros, los servidores, tanto de la iglesia como del hogar, los está tipificando como flamas de fuego. Pero también Salomón habló del fuego para aludir acerca del pecado de adulterio. Fuego, advirtiendo acerca del pecado de adulterio. En Proverbios capítulo 6, versículo 27 y 28, dice Salomón: ¿tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Aludiendo justamente a la tentación que luego nos viene de poner nuestros ojos en una mujer que no es nuestra mujer, o a la mujer de poner sus ojos en un hombre que no es su marido. Y se usa el fuego, ¿verdad? Santiago también en el Nuevo Testamento escribe acerca de la lengua, y la describe la lengua con la misma capacidad destructiva que tiene el fuego. Dice en Santiago capítulo 3, versículo 5: así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande voz que enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella es inflamada por el infierno. En otras palabras, con nuestras palabras podemos armar todo un incendio impresionante en nuestra familia. La pregunta entonces que surge ante tantas amenazas contra el matrimonio y la familia,
La pregunta es la siguiente: ¿cómo puedo hacer de mi matrimonio un matrimonio a prueba de fuego? ¿Cómo? ¿Habrá alguien aquí de los que tienen 40 y tantos años, 30 y tantos años, que nos pueda decir: ¿cómo puedo hacer de mi matrimonio un matrimonio a prueba de fuego? Porque ya lo dije y la Biblia lo establece, vivimos en medio de una sociedad maligna y perversa, vivimos en medio de las tinieblas, vivimos rodeados de muchas de las tentaciones que hoy este mundo está ofreciendo. Por eso es que la familia está siendo tan dañada, la familia está siendo desintegrada y poco se está haciendo para la verdadera integración de la familia. ¿Por qué? Porque ni desde el punto de vista estrictamente civil se están siguiendo los principios que rigen la vida de un matrimonio civil, ni desde el punto de vista espiritual se están siguiendo los principios que rigen la vida de un matrimonio cristiano. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo puedo yo hacer para que mi matrimonio sea un matrimonio a prueba de fuego? Porque todos estamos rodeados de matrimonios jóvenes. Yo tengo 2 hijos que ya están casados y yo tengo que ser un ejemplo para ellos y ayudarles a que su matrimonio sea un matrimonio a prueba de fuego. Pero la pregunta es: ¿qué debo enseñarles? ¿Quién pudiera aconsejar si alguien viniera, algún matrimonio joven, viniera y te dijera: yo quiero ser un matrimonio a prueba de fuego? ¿Qué le aconsejarías? ¿Quién nos puede aportar algo? A ver ahí. La fundación siempre debe de estar en Cristo. Muy bien. Fundamenta tu vida cristiana primero y tu matrimonio en Cristo. ¿Qué otro consejo? Un poquito más práctico. A ver. Buscad el reino, y dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. De eso voy a hablar enseguida. ¿Los dos no pueden ser qué? Avientas la pelota, el otro la recibe. Exacto. Muy bien, muy bien. ¿Algún otro consejo por ahí que alguien nos pudiera dar para un joven matrimonio que está empezando en la vida, en la etapa de la vida matrimonial? ¿Sí? Cada quien habla del matrimonio como le ha ido. Porque fíjense el asunto que maneja el mundo. ¿Ya se casó? ¿Ya qué? Puntos suspensivos. Los puntos suspensivos indican una frase que va a continuar. Cada quien ya se casó. Yo ya me casé y le digo una cosa: Dios me ha bendecido en mi matrimonio. Pero algunos se casan y dicen: ya me eché la soga al cuello. ¿Será así? Bueno, el que no conoce de Dios, así es y así le parece el matrimonio. ¿Quién levantó por ahí la mano? Respeto mutuo, y escuchen, ella dijo: en todas las áreas. Y cuando dice en todas las áreas, escuchen esto, varones y mujeres, incluye el área sexual. Hoy hay tanto desorden en el área sexual como no tienen ni idea, mis hermanos. En una de las pláticas que tuvimos durante este año, creo que fue en este año, en el otro año, yo les hacía una pregunta a los matrimonios. En la relación conyugal, en la relación sexual, ¿se vale de todo? ¿Sí o no? Porque déjenme decirles, hay quienes dicen que sí. Ministros, maestros, consejeros, psicólogos están diciendo: cerrada la puerta de con tu pareja, cerrada la puerta, se vale de todo. Por eso hay tanto desorden en el área sexual. Y se los digo con conocimiento de causa. Me ha tocado ministrar matrimonios con problemas muy serios en el área de pornografía. No se vale de todo.
Pero bueno, por ahí está esa enseñanza. ¿Cómo puedo entonces hacer para que mi matrimonio sea un matrimonio a prueba de fuego, que podamos lograr que nuestra familia no se desintegre? Bueno, la respuesta más inmediata está basada en los versículos que ya leímos. Pero déjenme agregar algunas cosas más. Salmo 112, vamos ahí. Salmo 112. El Salmo 112 nos va a dar algunas claves más acerca de cómo hacer de nuestro matrimonio un matrimonio a prueba de fuego. Salmo 112, versículo 1. Bienaventurado. Esta palabra se traduce verdaderamente dichoso, feliz y próspero. Y no está hablando de asuntos materiales, Está hablando de una verdadera dicha, felicidad y prosperidad que hay cuando estamos sometidos a los principios de Dios. Bienaventurado el hombre, y aquí cuando habla del hombre se refiere al género humano, de tal forma que incluye a la mujer también. Bienaventurado el hombre, la mujer, que teme a Jehová. Aquí la palabra temor, ya lo sabemos, significa honrar y respetar a Dios en todo. Honrar y respetar a Dios en todo. Incluye nuestra relación matrimonial en todos los sentidos. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. En los mandamientos de Dios. Notemos cómo este salmo inicia con el mismo asunto donde termina el Salmo 111, versículo 10. El Salmo 111 contiene solamente 10 versículos. Y donde termina el Salmo 111, versículo 10, lo cual los vincula o los junta el uno con el otro. El Salmo 111 está exaltando a Dios, pero el Salmo 112 está exaltando al hombre, a la mujer que temen a Dios. Mire lo que dice el versículo 10 del Salmo 111. Dice, está terminando Salmo 111. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Y el Salmo 112, versículo 1, sigue con el mismo asunto del temor de Dios, lo cual, vuelvo a repetir, los vincula el uno al otro. Dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová, que respeta a Dios en todo. Y esto significa que el verdadero temor a Dios, cuando nosotros fluimos en ese temor de Dios, en el temor de Dios se produce la obediencia, y es justamente en la obediencia a los mandamientos de Dios que está la verdadera dicha, felicidad y prosperidad de un creyente. Cuando obedecemos los mandamientos de Dios. ¿Sí o no, matrimonios? Los veo muy serios. Es que el asunto es serio, ¿no es cierto? Es muy serio. Entonces dice ahí en el Salmo 112, en sus mandamientos se deleita en gran manera. Queremos desarrollar adecuadamente nuestra función y nuestro oficio como sacerdotes, necesitamos conocer los mandamientos de Dios. Necesitamos saber cómo funciona el matrimonio. Y como Dios fue el que instituyó el matrimonio y la familia, Él sabe cómo funciona, Él es el fabricante. Y resulta con que nos dejó el manual para que nosotros podamos ahí consultar ese manual y saber cómo funciona adecuadamente el matrimonio según el diseño de Dios. Esto es lo que hace a un matrimonio a prueba de fuego. ¿Sí? Estamos tratando de darle respuesta a la pregunta, ¿cómo puedo hacer para que mi matrimonio sea un matrimonio a prueba de fuego? Número 1, temor de Dios. Número 2, cumplir sus mandamientos, deleitarnos en sus mandamientos. Mire la consecuencia, versículo 2, Salmo 112, versículo 2. Y su descendencia, ¿cuántos tienen descendencia? Yo tengo 3 hijos, algunos tienen 10 hijos. 3, 1, 10, los que tengas, dice aquí que su descendencia será poderosa en la tierra.
Y ese poder habla de una fuerza y de un vigor espiritual que viene sobre la vida de nuestros hijos para que ellos puedan enfrentar las luchas de la vida diaria. Pero tal vez alguno pueda pensar y decir: mi hijo no es cristiano, mi hijo anda en el mundo. Bueno, hermanos, debemos de confiar en Dios, que a nuestros hijos tarde o temprano les llegará su momento. Esa es una promesa. Cree en el Señor de Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Solamente tenemos que confiar. Mire eso, lo que dice a continuación. Retomo el versículo 2. Su descendencia será poderosa en la tierra, y la generación de los rectos será bendita. Mi casa es bendita. Tu casa es bendita. ¿Cómo viene la bendición? Temiendo a Jehová y caminando y deleitándonos en sus mandamientos. Versículo 3. Bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Es clemente y misericordioso y justo. Hermanos, ya lo dije, vivimos en medio de un mundo lleno de tinieblas, donde los que verdaderamente son rectos e hijos de Dios vamos a ser la luz de este mundo y la sal de esta tierra, porque vivimos alrededor de tinieblas. Versículo 5. El hombre de bien tiene misericordia y presta, gobierna sus asuntos con juicio, gobierna cada asunto que tiene que ver con la familia, los gobierna con justo juicio. ¿Sí? 6. Por lo cual no resbalará jamás, en memoria eterna será el justo, no tendrá temor de malas noticias, su corazón estará firme y confiado en Jehová. ¿Cuántos confían en el Señor? Hay personas que les da temor escuchar malas noticias, ¿verdad? Pero bueno, cuando vivimos confiando en el Señor entonces nos va dando paz y confianza, aún vengan malas noticias. Bueno, en estos versículos podemos darnos cuenta, así a ojo de pájaro, así como leímos el versículo, podemos darnos cuenta cómo Dios en su soberanía estableció y delegó autoridad de liderazgo en la familia, en la iglesia, en los gobiernos. Le delegó la autoridad al varón. ¿A quién le delegó la autoridad? Al varón. Y de esto nos damos cuenta desde el Antiguo Testamento, cuando Dios en su soberanía le delega al sacerdote, al varón, le delega una autoridad para ejercer este oficio del sacerdocio, y no a la mujer. La mujer juega un rol muy importante en las funciones que desarrolla según fue creada por Dios. Pero en el Nuevo Testamento Pablo lo escribió a los corintios de esta manera. Primera de Corintios capítulo 11 versículo 3. Dice: pero quiero que sepan que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Hermanos, debemos entender que esto no tiene nada que ver con el asunto de que el varón es más inteligente o más sabio que la mujer. Este es un asunto de orden divino, nada más. Porque luego nos creemos como varones más sabios y más inteligentes que la mujer. Vivimos en una época donde hoy por hoy encontramos lo que yo llamo una mezcla de oficios o actividades y responsabilidades. Hay una mezcla de oficios. Por ejemplo, las estadísticas dicen que en el año 1958 más o menos, el 10% de las mujeres aquí en Estados Unidos trabajaban fuera del hogar. Es decir, aparte de que tenían alguna función allá en algún trabajo secular, llegaban todavía a la casa a seguir trabajando. En aquellos años, 1958, yo todavía no nacía. ¿Por qué se ríen? Es la verdad, todavía no nacía. En esos años, solamente el 10% de las mujeres salían a trabajar. Llegamos al año 2015 y escuchen esto:
la estadística ha aumentado como no tiene usted idea. El 95% de las mujeres el día de hoy hacen y se desarrollan funciones y oficios que antes eran solamente consideradas funciones para hombres. Salen a trabajar en un trabajo secular. Bueno, el día de hoy podemos encontrar mujeres que ya son traileras, por ejemplo. Mujeres que ya trabajan en la construcción también. ¿Qué más? ¿Qué otro oficio usted ha visto por ahí mujeres trabajando? ¿En qué? Cortando el zacate. ¿Qué más? ¿Por acá? En el car wash. ¿En dónde? En la electricidad. Bueno, hay mujeres luchadoras también. Es más, antes había solamente hombres golpeadores, hoy hay mujeres golpeadoras también. Es cierto, esa es la verdad, ¿sí o no? En el ejército hay mujeres también. Hay una de las mujeres con mayor autoridad en el gobierno actual, ¿sí? O una persona que es una de las personas más allegadas al presidente, es mujer. ¿Y el varón dónde está? Según el diseño de Dios. Esa es la pregunta. ¿Dónde están los varones? Bueno, pues el asunto es que los papeles se invirtieron. Porque mientras la mujer está saliendo a trabajar, el varón se está quedando en el hogar haciendo las labores que le corresponden a la mujer. Hoy nos encontramos con varones que ya son amos de casa. Y desarrollan su función con mucha excelencia. Llevan a los niños a la escuela, saben barrer, trapear, lavar los trastes, lavar la ropa, muy bien, ¿sí? Escuchen esto, hermanos. El liderazgo del varón se está perdiendo cada vez más y más según el diseño de Dios. Cuando Pablo escribe a los Corintios que Cristo es cabeza del varón, el varón es cabeza de la mujer, significa que esta responsabilidad del liderazgo implica un orden, porque Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de orden, y todo esto podemos confirmarlo cuando vemos a nuestro alrededor el orden perfecto en la creación. Dios creó al hombre hombre y a la mujer mujer, y los hizo perfectos. Es que así nació, dicen algunos. ¿Así nació? ¿O así se hizo? Toda la creación a nuestro alrededor funciona en un orden perfecto, porque Dios es un Dios de orden. Cuando hay desorden, hay anarquía, personas sin ley, personas que no quieren someterse a una autoridad, son ingobernables. Por lo tanto, Dios estableció un orden en el hogar, Dios estableció un orden en la iglesia, pero Dios estableció un orden en los gobiernos también, a los cuales debemos de someternos todos. Así que entendamos esto, mis hermanos, no somos nosotros los que establecimos ese orden, fue Dios el que estableció ese orden. Por lo tanto, si fue Dios el que estableció ese orden, todos y cada uno de los que estamos aquí debemos someternos a ese orden, nos guste o no nos guste. Y yo he escuchado mujeres que tienen un problema con 1 Corintios 11:3 que ya leí. Deben saber esto, que Dios es la cabeza de Cristo, Cristo la cabeza del varón. Y algunas mujeres me han preguntado, ¿por qué tiene que ser así si mi marido es un marido irresponsable? ¿Por qué tiene que ser así? Yo soy quien estoy llevando las riendas de mi casa. Bueno, así tiene que ser, porque Dios, simplemente se lo contesto con una sola palabra: Dios es soberano. El hecho de que el marido sea un irresponsable, eso no significa que el orden de Dios se pierde o se hace a un lado. El orden de Dios sigue y seguirá hasta que la muerte nos separe. Un matrimonio a prueba de fuego.
¿Se dan cuenta la responsabilidad que tenemos? Bueno, seguimos dándole respuesta a la pregunta, ¿cómo puedo hacer de mi matrimonio un matrimonio a prueba de fuego? Hay diferentes prioridades que tenemos como matrimonios. Número uno, voy a mencionar entre muchas de nuestras prioridades, una de nuestras prioridades como matrimonio, mis hermanos, es mantener comunión íntima con Dios primero. Si yo les pidiera que levantaran la mano a algunas mujeres, tal vez algunas lo harían, a la pregunta que voy a hacer. ¿Cuántos matrimonios de los que están aquí oran todos los días el uno por el otro? Levanten la mano, mujeres, y yo les aseguro que algunas mujeres levantaban la mano, pero algunas otras no. Es decir, lo que hicimos hace un momento al principio de orar el esposo por la esposa y la esposa por el esposo, no tenemos que hacerlo solamente el día que venimos a la reunión de matrimonios. Hay que hacerlo todos los días. Es más, hay que hacerlo parte de nuestro estilo de vida. Y no solamente el orar el uno por el otro, sino bendecirnos con la palabra, con el alimento de la palabra. De repente oramos el uno por el otro, oro por ella, ella ora por mí, y luego empiezo a leer mi Biblia y le digo, mira, Dios me está hablando esto, y comparto con ella la palabra. O al revés. Ahora, este tipo de relación en ese sentido es la relación que hace a un matrimonio a prueba de fuego. Es que no tengo tiempo porque me levanto a las 3 o a las 4 de la mañana y me tengo que ir a trabajar. Pues levántate más temprano. Y si tu esposa está dormida, simplemente acércate con ella y dile, Señor, ahí te la encargo. Bendícela y guárdala. Así de fácil. O al revés. O ya que se levantó la hermana o la señora, dele una llamadita al marido. Viejo, gordito, o como le diga. ¿Cómo le dices? Mi amor. Qué romántica se escuchó. Mi amor, solamente te estoy llamando para bendecirte en este día. Que Dios te guarde, que Dios te proteja. ¿Cuántos lo hacen? No levanten la mano. Entonces, una de nuestras prioridades como matrimonios es mantener comunión íntima con Dios. Y dije íntima, donde ahí no hay lugar para nadie, absolutamente nadie a tu alrededor. Primero, comunión íntima. Yo debo de tenerla, yo en lo personal, como cabeza de hogar, y mi esposa también. Aquí la intimidad habla de un lugar donde tú estás a solas con Dios. Como cuando se desarrolla la relación sexual. Yo no pudiera entender que cuando un matrimonio, racionalmente hablando, yo no pudiera pensar que un matrimonio invite a su relación sexual a los suegros. Sería incongruente, ¿verdad? No haría sentido el asunto, ¿verdad? Porque la relación sexual se desarrolla en una ¿qué? Intimidad. Mi esposa y yo solos, ni los hijos están presentes, ella y yo solos, nada más. Bueno, en ese sentido es que nosotros debemos desarrollar nuestra intimidad con el Señor, porque es ahí donde encontramos el consejo de Dios. Es ahí en la intimidad donde podemos recibir la sabiduría de Dios para sobrellevar las responsabilidades que como sacerdotes de nuestra casa tenemos. Por eso Jesús dijo en Mateo capítulo 6, versículo 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y cuando Jesús dice primeramente, significa que es primero, y que el primero implica que hay un segundo y un tercero. Pero cuando Dios dice, o Jesús dice, búscame primeramente, significa que a Él debemos buscarlo
en primer lugar, no en segundo lugar. Antes de buscar con afán el trabajo, la comida, la bebida, el dinero, como lo hacen los gentiles, dijo Jesús más adelante, los que no conocen a Dios, debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. No dice que no vayamos a trabajar. No dice que no vayamos a buscar el sustento diario. Dice que antes de que vayamos a hacer esas cosas, busquemos a Él primeramente, ¿verdad? Cuando establecemos ese orden de prioridades en nuestra vida, hay una promesa que ahí mismo en Mateo 6:33 Jesús mismo establece, una promesa que es para todos, ¿sí? Cuando buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, dice la segunda parte del verso, todas las demás cosas que tienen que ver con tu trabajo, con la comida, con la bebida, con el dinero, con el sustento, con el abrigo, te serán añadidas. Y a veces decimos, no tengo tiempo, Señor. Soy muy ocupado. Esto significa entonces que todas las cosas, cuando le damos a Dios el primer lugar, todas las cosas que necesitamos para subsistir, Él, como el Dios proveedor de todas las cosas, nos las pondrá cerca de nosotros. ¿Sí o no? Pero hay que buscarlo primero. Es un asunto de prioridad, ¿verdad? Una ocasión narra la Biblia en el Antiguo Testamento, por poner un ejemplo, Josué, el sucesor de Moisés, está en los preparativos para la conquista de Canaán, la tierra que Dios les prometió que les daría. Y está Josué ahí tratando de ver y buscar la manera de cómo conquistar esa tierra que ellos ya habían explorado con anterioridad, donde dice que era una tierra fértil, donde dice que Dios les daría todas las cosas en abundancia, pero era un lugar donde habitaban gigantes, ¿verdad? Tenían que luchar para poder poseer esa tierra que Dios ya les había prometido. Y era una lucha que ellos tenían que desarrollar de una manera sabia. Entonces Josué está ahí tratando de buscar una estrategia, un plan militar muy humano, cuando de repente Dios se revela en secreto a Josué y le da la estrategia espiritual que sería la estrategia necesaria para conquistar a esas tierras que Dios ya les había prometido. Es decir, que Dios le dice en Josué capítulo 1 versículo 8, le dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Ese fue el secreto que le fue revelado a Josué para que él pudiera tomar y conquistar la tierra que el Señor ya les había prometido. Josué 1:8 dice pues, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, escuchen esto, dice de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿A qué se refiere con todo? A la conquista que ellos debían de desarrollar para poder tomar esas tierras que Dios ya les había prometido. Todo te saldrá bien. Pero lo que tienes que hacer antes es meditar de día y de noche en el libro de la ley. ¿Sabe usted dónde le fue revelado a Josué ese secreto? En la intimidad justamente, en lo secreto. Ahí donde recibimos el consejo de Dios. Señor, ¿qué tengo que hacer? Mi hijo no está en tus caminos, mi hijo anda en drogas, a mi hijo ya lo metieron a la cárcel, estoy teniendo este problema en la familia. Dime, Señor, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Sabe dónde Dios nos va a revelar lo que debemos hacer? En su presencia, pero en intimidad. No es en el Facebook, no es metidos ahí. Señor, revélame en el Facebook qué tengo que hacer con mi hijo que anda rebelde. Jamás podrás encontrar un consejo de Dios metido y perdiendo el tiempo en el Facebook o en cualquier otro medio. ¿O sí se encuentra ahí?
Queremos verdaderamente encontrar el consejo de Dios. Ese verdadero consejo de Dios lo vamos a encontrar solamente en su palabra. Solamente en su palabra. Un matrimonio a prueba de fuego. Mi hijo mayor, y lo puedo decir con toda libertad, mi hijo mayor duró 10 años ahí en el mundo. Y si yo le platicara todas las cosas que él hizo allá, hasta escribíamos un libro juntos. Y si yo le diera detalles de todos los asuntos, algunos hasta se agarraban llorando. Pero 10 años, ¿se puede usted imaginar 10 años con un hijo en el mundo? 3 veces a punto de quitarse la vida. Y no lo estoy diciendo para que, ay, pobrecito del pastor. No, es que Dios quería tratar con nosotros. Porque ¿cuántos sabían que las pruebas y las tribulaciones Dios las diseñó para formar en nosotros el carácter? Así que Santiago lo dijo: cuando alguien esté en alguna prueba, regocijaos cuando os halléis en diversas pruebas. No es fácil, especialmente cuando tu hijo está alejado del Señor. No es fácil, pero sí se puede regocijarse. Sí se puede tener la paz del Señor. Bueno, estando en su presencia solamente. Porque eso hace de un matrimonio a prueba de fuego. Estar en comunión con el Señor. ¿Dónde encontró Josué la revelación al secreto de lo que debía de hacer para conquistar la tierra de Canaán? Nos lo revela Josué capítulo 1, versículo 1. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová, escuchen, Jehová habló a Josué. Y no dice que ahí junto con Josué estaban todos los demás líderes que Josué tenía bajo su responsabilidad. Estaban solos Dios y Josué. Por eso es importante la intimidad. Dice: Jehová habló con Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Vamos hasta el versículo 5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré, no te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a todo este pueblo por heredar la tierra, la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, escuchen lo que dice, para cuidar conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes conforme y hagas conforme a todo lo que está en él escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Se tenía que ser valiente y esforzarse para conquistar la tierra de Canaán? No. Tenía que esforzarse y ser valiente para poner por obra el consejo de la ley, el consejo de Dios, no para conquistar. La tierra ya se las había dado el Señor. ¿Sí? ¿Queremos tener o ser un matrimonio a prueba de fuego? La prioridad es de día y de noche, lo cual significa al levantarte y al acostarte, meditar en su palabra. Y aquí la palabra meditar significa leer pensando y reflexionando en el consejo de la Biblia. ¿Cómo podemos razonar cabalmente si no meditamos en la palabra? ¿Cómo podemos resolver los problemas que se presentan en la relación matrimonial y en la relación de familia si no meditamos en la palabra? ¿Cómo? O hacemos de la Biblia nuestro método para dormirnos. Algunos dicen: me voy a dormir, voy a leer mi Biblia. Y agarran la Biblia y apenas están leyendo 2 o 3 versículos y ya están roncando, como león rugiente.
nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Leer pensando y reflexionando en lo que Dios me está hablando al corazón. Qué diferente es leer la Biblia de esa manera, ¿sí? Ahora, ¿cuántos saben que no basta solamente con meditar? Yo puedo estar leyendo y estar meditando y reflexionando en la Biblia, y Dios me está hablando, pero mientras eso que Dios no me está hablando, yo no lo llevo al terreno de la práctica, no va a pasar jamás nada. Jamás va a pasar nada. Porque tú puedes estar leyendo ahí en la Biblia: varón, trata a tu mujer como a vaso frágil. Y meditas en él. Ay, sí, voy a tratar a mi esposa como a vaso frágil. Pero nomás la ves y empiezas a tratarla como chancla vieja. Mujer, amen a sus maridos y sométanse a ellos como la cabeza del hogar. Estás leyendo y estás meditando. Sí, me voy a someter a mi marido, pero nomás lo ves y dices: oye, ¿a qué horas te vas a ir a trabajar? Y ya traemos al marido así como. Tranquilos, tranquilos, hermanos. Hay un orden que Dios estableció y hay que funcionar en ese orden en la familia, ¿sí? Entonces, ¿cuántos saben que no basta solo con meditar? Mire lo que dice la segunda parte del versículo de Josué 1:8: para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Todo te saldrá bien. ¿Sabe por qué a veces no nos salen las cosas como queremos? Porque queremos hacerlo a nuestra manera y no a la manera de Dios. Y resulta que en el reino de Dios hay un orden al cual debemos todos someternos, ¿sí? Jesús tomaba las primeras horas del día para poder tener comunión con el Padre. Si Jesús lo hacía, se levantaba muy de mañana, iba a la presencia del Señor. Al día siguiente las multitudes iban a seguir al Maestro. El Maestro se iba a enfrentar con aquellos que estaban enfermos, se enfrentaba con los que estaban endemoniados, enseñaba a las multitudes, daba los principios para que las multitudes creyeran en Él como el Hijo de Dios. Pero antes tomaba un tiempo para estar en comunión íntima con el Padre. Cuando la iglesia primitiva empezó en su desarrollo, empieza a crecer la iglesia primitiva después del capítulo 2, 3, los cristianos empiezan a predicar el evangelio, Pedro se levanta, da un mensaje, 3,000 personas se arrepienten. En el capítulo 5, 3 al 5, da su segundo mensaje, 5,000 personas se siguen arrepintiendo, la iglesia primitiva sigue creciendo, pero llegamos al capítulo 6 y nos encontramos con un problema de prioridades. Resulta que las viudas estaban siendo desatendidas y tuvieron que entrarles los apóstoles, los encargados de la evangelización, los encargados de la instrucción y la enseñanza. Empezaron a atender a las mesas y descuidaron una de las prioridades fundamentales que ellos tenían. Y se levanta Pedro y dice: hermanos, no es justo que nosotros dejemos nuestro ministerio de la oración y la palabra para atender a las mesas. ¿Por qué? Porque atender las mesas era una función de mayor responsabilidad. No, vuelvo a repetir, era un asunto de prioridades, y estamos hablando de prioridades. Queremos hacer de nuestro matrimonio un matrimonio a prueba de fuego, hay que establecer prioridades en nuestro matrimonio. Primero Dios y después todo lo demás. Y Pedro dice: no es justo que hagamos a un lado nuestra prioridad. Encarguemos pues a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, con sabiduría,
a quienes encarguemos de esta labor. Y nosotros persistiremos en nuestra prioridad, la oración y el ministerio de la palabra. Esa es nuestra responsabilidad, varones, también, de nuestras prioridades. Sí, bueno, una de nuestras prioridades es entonces comunión íntima con Dios. Primero Dios. Escuchen esto, varones. Y después de Dios, ¿quién sigue? Varones y mujeres. Mis hijos. ¿Los hijos? Porque luego hay mujeres que dicen, no, marido, mira, tú vete a trabajar, porque ahorita voy a atender a mis hijos. No, mujer, primero es tu marido. Marido, quien sigue después de Dios es tu mujer. Ese es el orden. Son prioridades que necesitamos establecer en nuestro matrimonio para que nuestro matrimonio funcione conforme el diseño de Dios y podamos ser un matrimonio a prueba de fuego.